estamos de regreso con más en Cuenca en directo. Ya a esta hora de la tarde damos la bienvenida también a Henry Calle, jefe político del Cantón Cuenca, y vamos a analizar uno de los temas que lo abordamos hace pocos instantes con la candidata a la Asamblea por el Partido Social Cristiano. Es el tema que el fin de semana pues ha hecho eco y hasta en nuestro primer bloque de información lo habríamos mencionado. La década ganada. Bienvenido, Henry, un gusto que esté junto a nosotros para conversar sobre esta década. Hablábamos, lógicamente, sectores de oposición dicen es una década perdida para el Ecuador y para ustedes es una década que ha habido muchos cambios positivos, si es que podemos enfatizar en ellos. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, Karina, un gusto para nosotros estar acá, quienes representamos al gobierno nacional en la provincia. Pues efectivamente creo que para la oposición es una época, una década perdida, porque eso simboliza una serie de pérdida de privilegios y manejo del Estado que siempre estuvo destinado a crear leyes y políticas públicas para minorías, para sectores privilegiados. Me parece súper interesante ese contraste, porque eso nos va a permitir equilibrar las cosas objetivamente. Eso es lo que yo espero para nosotros como sociedad ecuatoriana, como pueblo ecuatoriano. Y como gobierno nacional hablamos de la década ganada porque ha significado una serie de reivindicación de derechos que ha hecho posible justamente que la sociedad esté en mejores condiciones para responder al presente y al futuro. Es decir, ¿quién puede negar de los derechos de educación y salud, por ejemplo, que nosotros mencionamos constantemente, y para la oposición eso no tiene ningún valor, pero para quienes nunca en la vida han tenido la oportunidad de estudiar con los beneficios y derechos que el Estado le otorga actualmente, la gratuidad en la escolaridad, la gratuidad de útiles, de uniformes, sin duda ha incrementado el número de aspirantes a educación primaria, secundaria y superior. Entonces, sí, Henry, la figura del presidente Rafael Correa dentro de esta década ha tenido pues sin duda una trascendencia importante, pero ¿qué es lo que aspira la revolución, el partido de gobierno luego de esto? Porque ya se acabó esta etapa, obviamente estamos en unas próximas elecciones y a puertas de lo que serán las elecciones 2017. ¿Cuál es la aspiración? El presidente había resaltado en sus palabras que lo sacamos, dice, nadie es imprescindible, nadie es indispensable, todos somos aves de paso, pero en esto el partido quiere seguir manteniendo su potestad dentro del régimen. Bien, yo creo que hay cosas que son irreversibles porque se han asentado en el corazón de la población. Yo creo que la oposición no va a poder revertir los derechos de los que yo estaba hablando, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Y lo que nosotros hemos hecho es simplemente apostar por un Ecuador distinto que empiece a ser productivo, un Ecuador de emprendimiento, porque la oposición habla de emprendimiento, pero yo me pregunto, ¿qué emprendimiento se puede hablar cuando no teníamos una sociedad preparada para eso? No había infraestructura mínima para producir. Es decir, las vías que nosotros siempre resaltamos son claves para la producción, para la competitividad sistémica, las vías de gran calidad para 20, para 30, para 50 años. Por ejemplo, la puesta en marcha de las grandes 8 centrales hidroeléctricas que hemos logrado tener energía soberana y suficiente para producir. Entonces, entendería yo que los socialcristianos se refieren a la década perdida cuando ellos manejaban las barcazas termoeléctricas, que eran negocios de particulares con el Estado, ¿no es cierto?, en un proceso de dependencia hidrocarburífera que hacía que la sociedad y el Estado ecuatoriano pierda de largo. Ahora tenemos energía para producir, tenemos vialidad para producir, para sacar la producción campo-ciudad. Tenemos, por ejemplo, nuestros programas de educación para transferir tecnología, nuestros programas de becados, que lo que busca es el cambio de la matriz productiva. Ahora, hasta los propios opositores han reconocido cosas importantes y cambios positivos que se han dado durante esta década, ¿verdad? Pero sí hay cosas todavía que quedan en tela de juicio. Casos de corrupción, que es lo que hablamos hace poco. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno y a dónde aspira también llegar si es que pues, las elecciones próximas le dan el triunfo al partido oficialista? Sí, claro. A ver, yo creo que el tema de la corrupción es un mal de raíz de las sociedades. Nosotros hemos apostado por una sociedad de la educación y del talento humano. Nosotros aspiramos a que las nuevas generaciones
se eduquen en función de los valores de la sociedad ecuatoriana, de la nueva sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto? Que los niños que actualmente se están educando, que los jóvenes que actualmente se están educando, sean las generaciones que releven aquellas generaciones que fuimos o fueron contaminadas por la corrupción. Creo que la corrupción a nivel institucional debe de ser combatida y en ese sentido el candidato Lenín Moreno, a mí ya no me corresponde en este espacio, nosotros haremos las reformas y las medidas que nos permitan ser mucho más radicales en cuanto al control sobre todo y el combate contra la corrupción institucional. Creo que el presidente ha dado muestras claras de ser él mismo y el gobierno, de ser quien saque a la luz los casos de corrupción descubiertos y como el presidente lo dijo el día de ayer, nos avergüenza como sociedad ecuatoriana, pero nosotros mismos hemos sido quienes combatimos la corrupción y no dudaremos en seguirlo haciendo y en hacer las reformas institucionales que sean necesarias para hacerlo. El Ecuador, un país libre en principios de libertad y derechos también, un país democrático. ¿En esta década se ha sentido esa democracia y esas libertades? Yo creo que sí, porque nosotros inauguramos los principios de participación ciudadana. Es decir, fíjese usted, aquí en este país se hacía minería, por decirlo, sin que nadie sepa. Nosotros no sabíamos hace 10 años dónde estaban asentados los proyectos mineros, ningún control social, ambiental. Ahora sí, porque ha sido el Estado el que ha puesto en la mesa transparentemente todos los proyectos estratégicos para la sociedad ecuatoriana. Entonces, ahora sí hablamos de minería, de control minero, los sectores antimineros y la sociedad empieza a discutir de minería, de agua. Empezamos Antes no se conocía. Antes ni siquiera se sabía. El propio proceso de renegociación y de reforma de las leyes de hidrocarburos ha sido un proceso de participación. La propia Constitución del Ecuador fue hecha en un proceso de participación sin precedentes donde actuaron las organizaciones sociales de todo el país en un ejercicio histórico que nos da una constitución hecha por el pueblo. Ya para la provincia de La Suay, la ciudad de Cuenca básicamente, Henry, esta década, ¿qué ha aportado a la provincia? Mire, es interesante poner algunos números ahí. Nosotros como provincia de La Suay tenemos más o menos una inversión en estos 10 años de 2.900 millones de dólares, que si nosotros tuviéramos que dividir el monto nacional de inversión y lo dividiéramos en equilibrando la población de las provincias, a nosotros nos debería tocar la mitad de eso. Entonces, más bien ha existido una voluntad del gobierno de ser preferente con la provincia de La Suay. De todas formas, esas inversiones se pueden evidenciar en tangibles como nuestras 6 escuelas de milenio construyéndose, nuestras hidroeléctricas terminadas y concluyéndose también, los proyectos viales, la infraestructura que es tangible y aquella inversión que no es tangible, como por ejemplo haber aumentado los servicios de cobertura de educación, de salud, médicos, maestros, pagos de seguridad, de la seguridad pública, esas cosas que la gente reconoce. Nuestra policía ni siquiera tenía los implementos mínimos para realizar su ejercicio. Esas son las grandes cosas que la provincia está viendo y que mucho de eso se sostiene con lo que la oposición demagógicamente intenta desvirtuar, que son los impuestos. La mayoría de la población no paga impuesto a la renta, por ejemplo, que son impuestos que pagan los rangos de ingresos un poco medios y altos. Entonces esas cosas se sostienen con una distinta visión en la estructura de ingresos. Hemos salido también de la dependencia petrolera. Antes nosotros teníamos un ingreso petrolero del 50%, que ahora es del 25%. Es una base, ¿no? Entonces, ese es un cambio estructural grande, que la oposición no va a poder dar vuelta atrás. Es decir, la oposición no tiene ya las condiciones petroleras de hace 10 años en el mercado internacional. Entonces es demagogia, es mentira. El alcalde de Quito dijo que iba a reducir impuestos y eso fue mentira. Entonces no nos van a convencer con eso. Nosotros somos responsables y lo que haya que revisar se revisará, pero en su mayoría nosotros creemos que hay aciertos que dan este nuevo horizonte a la sociedad ecuatoriana. Una palabra, Henry, para esta década ganada. Un término, un concepto que a usted se le ocurre para definirla. Derechos y futuro para los ecuatorianos y para las ecuatorianas. Creo que eso es. Estos han sido los criterios de Henry Calle, jefe político del Cantón Cuenca, quien ha estado junto a nosotros analizando la década del gobierno del presidente Adana de Alianza País. Vamos a la pausa, venimos en breve.